Hola, mi nombre es Laura Camacho, soy periodista, egresada de la Universidad de Antioquia desde hace 2 años. Llevo más años trabajando como periodista y como comunicadora, siempre con un enfoque como muy desde la universidad pública, eh, con mucho contacto con comunidades, con trabajo social desde el periódico estudiantil y puedo decir que llevo unos 5 años trabajando más o menos en periodismo. Bueno, lo que yo entiendo por comunicación para el cambio social tiene como una connotación gigante en las comunidades, es decir, en quienes se empiezan a personar de esa comunicación que por muchos años le perteneció, fue a medios y a los periodistas y además pues esta profesión tiene un tema como con la vanidad además. Entonces siento que la diferencia y la comunicación para el cambio social radica cuando las personas pueden tomar control sobre esa narrativa que se dice de ellos, conocen sus problemáticas, sus territorios, sus comunidades, y que además no se necesita un título de comunicador o de periodista para poder expresar lo que mejor que nadie se conoce desde adentro de las comunidades. Eso entiendo como ese componente en el que las personas toman control y pueden expresarlo desde su punto de vista. Creo que la diferencia está en la narrativa, en cómo se cuenta y desde qué óptica se cuenta, porque muchas veces cuando queremos contar una historia como comunicadores o como periodistas, tenemos como una idea preconcebida de cómo debe lucir o cómo debe sonar la historia. Igual y tenemos prejuicios, no conocemos todas las problemáticas a fondo, todos los temas de los que vamos a tratar. Y creo que la diferencia está en que se cuenten las historias desde la visión que sí permita un cambio social, no siempre para favorecer mi punto de vista como periodista o el del medio para el que yo trabajo, o incluso para intentar darle como equilibrios o contrastes a notas que tal vez no lo tengan, que si es para un cambio social, pues muchas veces implica como una posición política muy definida. Pues de hecho me gusta la idea de que la comunicación para el cambio social no solo sea algo con lo que trabaja el comunicador, sino la comunidad, o así lo entiendo yo. Una experiencia significativa en la que, digamos que me pude acercar realmente a este concepto de comunicación para el cambio social fue con las Madres de Candelaria en la ciudad de Medellín, porque, bueno, había que hacer un tema de un reportaje, una entrega grande sobre este proceso de la búsqueda de desaparecidos. Mm, Entonces, digamos que uno como periodista y además con una entrega en su cabeza y con la responsabilidad de contar de manera responsable temas como tan sentidos y tan delicados en la historia del país, eh, se da uno cuenta que no corresponde siempre a los tiempos de uno y que el objetivo final no es siempre como qué escribo y cómo lo escribo, sino primero me siento, escucho, entiendo una problemática y se da cuenta uno que no soy yo el periodista que escribe y encuentra siempre las palabras, sino muchas veces el medio para que un tema se sepa. No mi visión como periodista, sino la visión de las comunidades, de las madres que llevaban toda la vida buscando a sus hijos desaparecidos. En ese trabajo me pude dar cuenta de eso, como bajarle a lo que yo pretendo hacer como periodista, primero escuchar qué tienen por decir las personas y también ellos qué procesos comunicativos han adelantado, porque no, es decir, la única manera de comunicar para un cambio social no es mi ejercicio como periodista. Puede ser la protesta de ellas 20 años frente a una iglesia buscando a sus desaparecidos. Entonces, si yo soy medio para que esa comunicación que ya existe, digamos que, no sé, se mueva más, se visibilice más, creo que ahí ya estoy haciendo comunicación para el cambio social. Creo que el desafío más grande fue no caer en la revictimización,
en especial con estos temas que tienen que ver con la historia política de Colombia, em, que yo pueda adquirir un tono y necesariamente como hablar del dolor y hablar de la tristeza y hablar de la injusticia. Yo pienso que el principal compromiso previo a todos esos retos debe ser escuchar, pero entender que también hay otros puntos de vista. Entonces, no porque son las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos, no debo cuestionar o contrastar o entender desde dónde vienen lo que me están diciendo también. Antes como que apresurarme a escribir o a darle un lugar que creo que se puede caer en la revictimización con estos temas. Para mí el reto más grande fue ese, dejar de escribir como exactamente lo que ya se ha escrito y entender primero su historia. Incluso hubo con ellas un tema como de perdón. Entonces fueron a la cárcel, visitaron a las personas que habían tenido que ver con la desaparición de sus hijos y decidieron hacer un acto de perdón. Y eso desde las búsquedas de otras madres fue mal visto y digamos que puede haber divisiones entre las mismas comunidades que están en búsqueda de sus hijos, pero ahí el reto es contar eso, o sea, la historia de ellas, un poco como esto que se dice, si puedo ser o no objetivo en el periodismo. Yo realmente no sé si se puede porque uno termina tomando posición y escribiendo algo al respecto. Pero creo que los retos son esos, como liberarse de los prejuicios y entender realmente qué puedo hacer yo como periodista ahí. Bueno, creo que el primer paso es estar dispuesto a, si voy a entrar en comunicación para el cambio social y quiero, eh, es decir, enfrentarme a cosas que pueden ser aterradoras, dolorosas, lo primero que yo recomendaría es hacer las paces con una historia dolorosa de este país, saber apreciar y abrazar la vulnerabilidad de las cosas que me vaya a encontrar en el camino, porque no son fáciles de escuchar. Mm, Haría también un llamado como a bajarle a la vanidad. A veces uno cree que en tanto más adjetivos, más cosas rimbombantes escriba, más revictimice estoy. Es decir, el objetivo principal no es hacer una gran nota como periodista. Si mi enfoque y mi objetivo es generar un cambio social, eh, hay infinitos formatos, infinitos recursos, no siempre tiene que ser la voz del periodista. El consejo mayor que daría al respecto es entender eh, qué necesita esa comunidad. Me acerco con unas herramientas que tal vez puedo ofrecer, pero también con un entendimiento de cosas que tal vez, a las que tal vez no me debo acercar y puedo entorpecer procesos. Puede ser suficiente comunicación para el cambio social que yo le dé herramientas a alguien más para que esa persona sea quien comunique para el cambio social. Ok, gracias, Lara. Con mucho gusto.